Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. En la ciudad de Caracas, las esquinas tienen una larga historia y leyendas interesantes que datan de tiempos pasados. En este video, exploramos la historia y leyendas de la esquina de Miguel Acho, una de las esquinas más populares de la ciudad y que alberga la pulpería de Ño Miguel Acho, que fue una de las más famosas en el siglo XIX. Además, descubriremos los lugares turísticos cercanos a la esquina de Miguel Acho y otras curiosidades sobre su origen y nombre. Acompáñanos en este viaje por la historia y cultura de la ciudad de Caracas. La esquina de Miguel Acho era conocida por su pulpería, que fue una de las más populares de la ciudad en el siglo XIX. En esta esquina funcionó la pulpería de Ño Miguel Acho, una de las más populares de la ciudad. Este personaje fue un defensor de niños y desamparados. En 1813 fue señalado de tener simpatías contrarias al partido oficial, ante lo cual una congregación de niños salió en su defensa, vociferando por su libertad en la Plaza Mayor. La petición fue aceptada por el gobernador. Cuando lo fueron a sacar de su casa para ejecutarlo, los chiquillos del lugar se arremolinaron, gritando a todo pulmón: «¡Queremos a Miguel Acho, queremos a Miguel Acho!», salvándole la vida milagrosamente. Su bondad por los infantes aumentó. Cuando iban a la bodega a hacerle el mandado a sus progenitores, le pedían: «Mi ñapa, Ño Miguel Acho», y desde entonces la esquina es conocida con el seudónimo del pulpero canario hasta nuestros días. Miguel Acho era un defensor de los derechos de los niños y se convirtió en un personaje muy popular en la ciudad. La popularidad de Miguel Acho, como afectivamente le bautizaron, crecía día a día. Sus cualidades de buena gente le fueron acercándose más a sus vecinos. Hasta el punto que al atardecer su negocio era sitio de encuentro donde se comentaban los últimos rumores de la localidad. La esquina de Miguel Acho y otras esquinas de Caracas se construyeron con el propósito de establecer edificios emblemáticos o establecimientos para uso comercial, tales como pulperías, boticas o panaderías. La esquina de Miguel Acho está rodeada de leyendas. Una de ellas es la historia del espíritu que vagaba por el negocio de Miguel Acho. La historia cuenta que Miguel Acho le comentó a un dominico del monasterio de San Jacinto que por las noches sintió ruidos que no le dejaban dormir, atribuyéndoselo a un espíritu que vagaba en su negocio. El confesor, percibiendo la manía de Miguel, planeó un escenario que lo sacaría de esa situación ofreciéndole las llaves del negocio al espanto. La Avenida Universidad. La Avenida Universidad es el nombre que recibe una importante arteria vial localizada en el centro histórico de Caracas, concretamente en el municipio Libertador al oeste del Distrito Metropolitano. La denominación, universidad, se origina en el hecho de que el Palacio de las Academias ubicado allí fue sede de la Universidad Central de Venezuela, entre 1852 y 1953, que hoy funciona en la ciudad universitaria de Caracas. También se encuentra la famosa Ceiba de San Francisco, en la esquina que lleva este mismo nombre. En la última imagen que presento, ¿sabes a qué altura de esta avenida fue tomada la fotografía? Si tienes la respuesta, déjala en los comentarios. Plaza Parque Carabobo. Construida originalmente en 1881 por el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco, la Plaza Parque Carabobo, denominada así en conmemoración a la Batalla de Carabobo, de ella hablaremos en una futura entrega en nuestra serie de las plazas caraqueñas. Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Ubicada sobre el eje de la Avenida Bolívar, la escuela forma parte de los edificios que se construyeron para equipar el Parque Vargas, un ambicioso proyecto de renovación urbana concebido como un paseo peatonal de 34 hectáreas, una promenade que une varias plazas, y que aspiraba a recuperar la retícula de la ciudad con elementos del trópico. Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez. El museo fue inaugurado en 1997 para exhibir obras de Carlos Cruz Diez y otros artistas modernistas. En la planta baja, se presentan exposiciones temporales, que se renuevan periódicamente. En el piso superior, está la sala de exposición permanente, Atrapando el Color. Un museo poco conocido en Caracas, a pesar de ser toda una joya, es el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez. Ubicado en la Avenida Bolívar, cerca del centro de Caracas, es un museo que uno no se debe perder.
No es muy grande, pero tiene muchas obras muy interesantes en una exposición permanente y otras itinerantes. Museo de los Niños. El Museo de los Niños es una institución privada, sin fines de lucro ubicada en Caracas, Venezuela. Fundado por Alicia Pietri de Caldera el 8 de mayo de 1982. Un ambiente ideado para que los niños aprendan jugando, con los principios de la ciencia, tecnología, arte y valores fundamentales de la sociedad. El museo presenta a los visitantes exhibiciones en donde los niños pueden interactuar con componentes mecánicos, electrónicos, seres vivos y mobiliario, acompañado de material didáctico visual. Galería de Arte Nacional. Creada en 1974, la Galería de Arte Nacional abrió sus puertas el 6 de abril de 1976. Su sede definitiva fue diseñada por el arquitecto Carlos Gómez de Llarena. La GAN es el museo de mayor dimensión construido en Venezuela y uno de los mayores de Latinoamérica. En los espacios de la GAN se salvaguarda el patrimonio plástico nacional, a través de la investigación, conservación, difusión y promoción de las artes visuales de Venezuela. Liceo Andrés Bello. El Liceo Andrés Bello es una histórica institución educativa construida en base al diseño del arquitecto venezolano Luis Eduardo Chataing y cuya edificación actual fue ejecutada durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita en 1945. Se localiza específicamente en la parroquia La Candelaria en el municipio Libertador al oeste del área metropolitana de Caracas o Distrito Metropolitano de Caracas entre el Parque Carabobo y la Galería de Arte Nacional de Venezuela. Inicialmente llamado Escuela Politécnica Venezolana, 1884 a 1904, y luego, Liceo Caracas, 1915 a 1925, y antes también, Colegio Federal de Varones, 1905 a 1915, su nombre posterior y actual le fue dado en honor al escritor, político y diplomático caraqueño Andrés Bello en 1925. Curiosidades. En la actualidad, la esquina de Miguel Acho y sus alrededores se mantiene como una zona donde predomina el comercio, zapaterías y en su gran mayoría de alimentos. También por encontrarse en la parroquia de La Candelaria existen algunos restaurantes y tascas. La alcaldía de Caracas ha instalado carteles en varios sitios de interés, con el origen de su nombre y un resumen de su historia. El legado de Miguel Acho es un ejemplo de cómo una pulpería se convirtió en un hito cultural en la ciudad de Caracas. La historia de esta esquina, su leyenda y los sitios de interés turístico cercanos como la Avenida Universidad, la Plaza Parque Carabobo, la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, el Museo de los Niños, la Galería de Arte Nacional y el Liceo Andrés Bello son una muestra de cómo las esquinas de Caracas están llenas de historias y personajes que han dejado su huella en la ciudad. En definitiva, el legado de Miguel Acho es una muestra de cómo las esquinas de Caracas son un patrimonio cultural vivo que hay que preservar y difundir para las generaciones futuras. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.